Hola, buenas noches. ¿Cómo están ahí los alumnos de segundo año de la Escuela Sobrenatural? Qué lindo tenerlos ahí del otro lado. Hay varios ya conectados. Empiecen ahí a saludarnos o a saludarse entre ustedes también, a darse la bienvenida a la escuela. Yo voy mirando de reojo ahí el chat a ver qué qué está pasando, quién está saludando. Bueno, les voy contando alguna novedad para los tempraneros, para los que se conectaron primero. Hola Solange, ¿qué tal? Gracias por saludar ahí, por arrancar, por tomar la iniciativa. Eh, Hoy empezamos con dos materias nuevas, ¿sí? Tenemos muchísima expectativa por lo que Dios va a hacer. Eh, hoy me escribía en privado temprano a la tarde Adelia y nos agradecía, Adelia Carveta, digo yo, porque nos agradecía por los pastores, por las materias, por el contenido. Y yo le decía que hemos sido tan bendecidos en este tiempo por la disposición de tantos hombres de Dios que han separado su tiempo para enseñarnos, para ministrarnos, para enseñarnos a ministrar también, como lo hicimos el martes con Josías, además de haber disfrutado sus enseñanzas también en las clases. La verdad ha sido una bendición. Yo no sé si estuviste ahí, si todos los que están conectados estuvieron el martes en el culto, pero fue una tremenda bendición el martes pasado, el culto presencial, lo que ocurrió en ese lugar, cómo Dios se movió, cómo el Espíritu Santo obró. Yo no sé si vos te quedaste ahí, yo me quedé con ganas de más, de ver más de Dios. El domingo volvieron a ocurrir cosas en el culto cuando oramos y otros milagros de sanidad. Así que tengo realmente una expectativa enorme por lo que está ocurriendo en este tiempo, por ver la mano de Dios y definitivamente va a ser la iglesia, vas a ser vos como parte de la iglesia el instrumento que Dios va a usar para desparramar todo lo que tiene de parte de Dios. Así que hola a todos ahí, Nidia Romero, la familia Ibarra, Silvia Cortina, Robert Maida, Angie Daza, Diana Rodríguez, qué lindo tenerlos ahí, qué lindo que estén del otro lado. Bueno, Angie dice buenas tardes a mis compañeros de la escuela. Hoy materia nueva, gracias Gonzalo y Matías por tanta dedicación, ¿no? Es un placer y un privilegio hacerlo. Buenas noches, bendiciones queridos alumnos y pastores de la Escuela Sobrenatural, dice Diana. Bueno, Belu también saluda, el martes fue impresionante, dice, es verdad Belu, así fue una maravilla lo que ocurrió ahí, realmente maravilla, nunca mejor utilizada la palabra maravilla. Maravilla fue lo que vimos de parte de Dios y lo que vamos a ver. Así que aumenta tus expectativas, aumenta tus expectativas. Hoy decía, arrancan dos materias. La primera materia va a ser una materia que le vamos a llamar ahí algún flyer hablando de guerra espiritual, pero en realidad se va a llamar sanidad espiritual, porque es una materia muchísimo más amplia que la guerra espiritual, la que preparó el pastor Deiros. Estamos realmente ansiosos por escucharlo, por recibir la enseñanza. Tenemos unas cuantas clases por delante del pastor Deiros, así que prepárate para lo que tiene Dios para tu vida en estos martes que vienen por delante. Y la segunda materia, en la segunda mitad, después del break, vamos a tener tres masterclass del pastor Imitián sobre la formación de nuestro carácter. Ese libro maravilloso que ha escrito, que lo hemos trabajado hace un par de años en las casas café, pero nos va a enseñar el pastor Imitián sobre ese contenido, sobre ese material. Así que realmente aprovechá también si no tuviste la oportunidad de leer el libro, no estuviste en las casas café en ese tiempo, esta es la oportunidad. Como siempre decimos, ¿no? Hay dos momentos, hay siempre tratamos de combinar dos tipos de materias, aquellas que nos inspiran a vivir, a movernos, en lo sobrenatural y aquellas materias que forman nuestro carácter, porque como dije alguna vez, buscamos formar ministros con un carácter firme, con una identidad clara de parte de Dios, con un carácter sano principalmente. Así que es tan importante la materia de sanidad espiritual del pastor Deiros como la de formación de carácter del pastor Imitián. Así que
Dicho esto, hago un anuncio nada más, como todos ustedes saben, y ya se ha anunciado en varios programas e incluso en el culto en los cultos del último fin de semana, el pastor Carlos va a estar volviendo a predicar por primera vez este sábado. Así que hay un tema ahí con respecto a las entradas. Las entradas, como siempre, se van a habilitar recién el día jueves. Y lo que estamos proponiéndoles a todos ustedes y en cada lugar o en cada espacio que tenemos es, si vos sos habitué del día sábado, obviamente te conectás el jueves, sacás tu entrada y como lo haces regularmente. Ahora, si no sos habitué del día sábado, ¿sí? Tené paciencia que en los próximos fines de semana ya va a estar en el fin de semana, en algún otro fin de semana durante el domingo, el pastor Carlos, pero démosle prioridad en la medida de lo posible a jóvenes y adolescentes que son los que normalmente van a ese culto. Así que aguantá, si no sos habitué del día sábado, un poquito, esperá hasta el viernes, hasta el sábado, si ves que quedan entradas, obviamente las sacás y participás, no hay ningún problema, pero así como lo hicimos con el culto del Día del Niño, démosle prioridad a los jóvenes y a los adolescentes, así que un poquitito de paciencia y dejale el espacio a los habitués del día sábado para que ellos puedan sacar su entrada y estar como lo hacen normalmente cada sábado. Así que solamente hacer ese anuncio y reforzar y decirles, bueno, vamos con las materias, arrancamos ya con la primera materia con el pastor Deiro, que Dios te bendiga, nos vemos en el Zoom al final. Dios te bendiga. Bienvenidos a este curso sobre sanidad espiritual y el ministerio que corresponde a la sanidad espiritual, que es el Ministerio de Liberación. Sobre este tema se ha escrito mucho, se ha publicado mucho y gracias a Dios tenemos bastante buena literatura. No voy a llamar la atención de ustedes ahora sobre ese tema, pero sí quiero recomendarles de una manera especial mi libro La Iglesia como Comunidad Terapéutica. En la última parte de este libro hay todo un capítulo en donde los conceptos que vamos a compartir a lo largo de este curso se amplían y se enriquecen con una serie de referencias bibliográficas. La Iglesia como comunidad terapéutica. Y en este sentido, el Ministerio de Sanidad está orientado a la sanidad espiritual y los conflictos que en esta esfera de la vida humana suelen presentarse y cómo servir a las personas comprometidas en estas circunstancias a través del Ministerio de Liberación. Quisiera introducirnos al tema de nuestro curso haciendo una referencia bíblica. Si abrimos la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, y en todas las citas bíblicas voy a estar usando la Nueva Versión Internacional, el texto bíblico dice lo siguiente: miren, el Señor, su Dios, les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Quizás podemos comenzar diciendo que la Iglesia ha desempeñado un papel más bien pasivo y asumido una actitud de derrota al enfrentar al enemigo que gobierna
el mundo. Creo que empezar con esta autocrítica es una buena manera de encarar el desarrollo de nuestro curso. Hoy el Señor le está diciendo a su iglesia, a través de su palabra, levántate y gobierna conmigo en medio de tus enemigos. El príncipe de este mundo ha establecido sus fortalezas y autoridades en la tierra de nuestra vida espiritual. Y cualquiera de nosotros podría dar testimonios suficientes de la realidad negativa de este tipo de experiencias. Nuestra situación espiritual hoy es muy parecida a la situación militar de Israel en la antigüedad, cuando Dios, por medio de Moisés, le dijo al pueblo, miren, yo les he entregado la tierra, entren y tomen posesión de ella. La nueva versión internacional dice, yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. Una actitud pasiva no conquistará ni poseerá la tierra de nuestra vida espiritual, tanto individual como eclesial. El enemigo seguirá en posesión de ella y el pueblo de Dios sufrirá las consecuencias. Pero la voluntad de Dios nunca ha sido que su pueblo sufra por la opresión de su enemigo. Dios es un Dios de libertad, no de opresión, de oportunidad, no de fracaso. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo victorioso. El Señor espera que su pueblo sea un pueblo fuerte, capaz de gobernar sobre las circunstancias en lugar de ser gobernado por ellas. Él anhela que su pueblo reconozca su voluntad y obedezca, siguiendo con fidelidad la dirección divina en lugar de dejarse llevar por los acontecimientos. Y debemos reconocer que más de una vez hemos estado, en el mejor de los casos, con actitudes pendulares, de situaciones de gran exaltación y emotividad y de estar tocando el borde del manto del Señor, a situaciones en las que nos hemos encontrado deprimidos, derrotados, frustrados y vencidos en la confrontación con el enemigo. Dios quiere que su pueblo magnifique su nombre como el único Señor de sus vidas. Muchas veces en medios evangélicos hemos puesto un fuerte énfasis sobre Cristo como el Salvador de nuestras vidas. No tantas veces hemos enfatizado su señorío permanente y necesario. Es precisamente este señorío el que nos da la capacidad de enfrentar en su nombre a cuanta fuerza demoníaca se nos ponga por delante, con la actitud de victoria y con el objetivo de derrota de nuestro enemigo. Dios quiere esto de parte de sus hijos, hijas, de todo su pueblo. Él desea ser para su pueblo su torre, su refugio, su escudo, su protector y su conquistador, para utilizar expresiones que arrancan de la palabra de Dios. Dios le dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Se las ofreció de manera gratuita. Les entregó una tierra
que era considerada como tierra de promisión, de fertilidad extraordinaria, de belleza fantástica, de una atracción muy particular. Dios tomó la iniciativa en darle a su pueblo escogido esta tierra de bendición. Pero el deber de Israel fue recibirla, fue tomar posesión de ella, fue apropiarse de lo que Dios le dio. No es que Dios prometió dárselo, Dios les dio la tierra y los invitó, los desafió, vayan y tomen posesión de ella. La tierra ya era de ellos, pero tenían que poseerla. Interesante lo que dice Deuteronomio en el capítulo 1, en el versículo 8. Yo les he entregado esta tierra. Noten las expresiones. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. La vida cristiana también es así. Dios en Cristo nos da todo, pero eso no significa que disfrutemos de todo lo que Dios nos da en Cristo, a menos que nos apropiemos por fe de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Lo que Dios nos da no nos pertenece automáticamente. No es que Dios le dio a Israel la tierra y ya era de ellos. La tierra Dios se la dio, pero ellos lo tenían que conquistar. La bendición en Cristo es total, pero nosotros nos tenemos que apropiar de ella por fe. Debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos batallar para poseer aquello que Dios en su gracia y misericordia nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Sin batallar, sin esforzarnos, sin proceder con valentía, no vamos a poseer lo que Dios ya nos dio. Sin batallar no es posible poseer la tierra. Esto es lo que Dios dice en Deuteronomio capítulo 2 versículo 24. Leemos allí. Después dijo el Señor: emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Amón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, uno de los reyes que controlaban parte de la tierra prometida, rey de Hesbón, y su tierra. Y escuchen esto: láncense a la conquista, declárenle la guerra. Muchos creyentes se quejan de que la bendición de Dios no los alcanza. La bendición de Dios ya está, pero si el creyente no la toma, viene el diablo y se la roba. Y la única manera de apropiarse de la bendición es despojando a Satanás, porque no tiene derecho alguno sobre ella. Háganle la guerra. Sin batallar no es posible poseer la tierra. La vida cristiana victoriosa demanda de lucha, demanda de guerra espiritual, de un combate firme, fuerte, decidido contra el enemigo de nuestras almas y contra esa manía que tiene de robar, matar y destruir. No hay Canaán espiritual sin conquista y guerra espiritual. No hay victoria sin batalla, sin guerra. La victoria no es para los que se quedan cómodamente centrados en su poltrona religiosa y esperan que las bendiciones les lluevan del cielo. Las bendiciones de Dios hay que salir a buscarlas en el campo de batalla. Josué capítulo 11, versículos 16 y 19, leemos el siguiente relato. Josué logró conquistar toda aquella tierra.
Y agrega, a todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla. La versión Reina Valera dice, todo lo tomaron en guerra. Más claro, échale agua. Si vos estás esperando que te caiga la bendición de Dios como rocío matinal mientras vos estás durmiendo cómodamente en el sillón, olvídate. La bendición Dios te la da, vos tenés que ir a buscarla. Y generalmente hay que ir a buscarla peleando contra el ladrón que quiere robarla. Un libro que ha sido de mucha bendición para mi vida y para mi ministerio es un libro escrito por un gran erudito, Gregory Boyd. El libro lo tenemos en castellano, la traducción no es muy buena, pero creo que el título en castellano es Dios en guerra, en inglés es God at War. Y dice lo siguiente Gregory Boyd, algo que me parece es interesante. La guerra permanente que los primeros cristianos entendieron que ellos todavía tenían que librar, continúa el único problema del mal que ellos conocían y por el cual se preocupaban. Era el problema de expresar el reino de Dios en un mundo bajo sitio por el reino de Satanás. No era un problema intelectual, sino un problema existencial y espiritual. Era un problema a resolver mediante el activismo espiritual y no por la contemplación intelectual o la resignación piadosa. De modo que así introducimos nuestro curso, en el que vamos a tocar algunos temas sumamente importantes que tienen que ver con esta cuestión de guerra espiritual o de sanidad espiritual o cómo de llevar adelante el ministerio de liberación, especialmente en la iglesia. Los temas que vamos a tocar son los desafíos, las armas, la armadura, el enemigo, las circunstancias y la estrategia. ¿Me acompañan? Vamos entonces a la primera cuestión. Los desafíos. Los desafíos. Al considerar la sanidad espiritual del creyente y de la iglesia, hay dos desafíos fundamentales que hay que tener en cuenta. Por un lado, el desafío a la iglesia, por el otro lado, el desafío al creyente. Vamos por parte. En primer lugar, consideremos el desafío a la iglesia. Como lo dijimos hace un momento, el desafío a la iglesia es el de poseer la tierra exterior. Cuando pensamos en la conquista de la tierra exterior que como iglesia debemos emprender, hay tres cosas a tomar en cuenta. En primer lugar, el líder en este proceso. En segundo lugar, el enemigo. Y en tercer lugar, el botín. Vamos a ver cada uno de estos elementos en términos de este desafío a la iglesia. Primero, el líder en la batalla. ¿Quién es el líder en esta batalla? El pueblo de Israel contó con un líder en la misión de conquista que fue realmente un tipo fuera de serie. Cuando uno analiza y estudia a la luz de la Biblia la vida de Josué, descubre en este hombre a un líder, un capitán, un comandante de características muy especiales. Vean ustedes que Josué derribó el poder de las autoridades de la tierra prometida o que tenían control sobre la tierra prometida. En Josué capítulo 11, los versículos 16 al 19, se nos dan los detalles
de la grandeza de la hazaña y el liderazgo de Josué. Como ya hicimos referencia, todo lo tomaron haciendo la guerra, o como dice la nueva versión internacional, tomó estas ciudades y las derrotó en el campo de batalla. Incluso a los enemigos que habían acobardado a los espías que alguna vez había mandado Moisés, es decir, los gigantes en la tierra. En Josué capítulo 11, los versículos 21 y 22 nos relatan ese episodio. Dice allí que en aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué, ningún anaquita, y los anaquitas eran los gigantes, ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. No eran enemigos de la misma capacidad, eran enemigos primero en un grado cultural de desarrollo mucho más avanzado que estos israelitas y en segundo lugar con tecnologías y con poder, hoy diríamos poder de fuego, mucho más grande que el que los hijos de Dios contaban. Sin embargo, Josué los conquistó, los liquidó. Josué dividió la tierra conquistada entre el pueblo. Y dice el testimonio bíblico que así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Esto está en Josué capítulo 11. El versículo 23. Ahora, la iglesia cuenta hoy con un líder en la misión de conquista. Josué Joshua fue el líder en la conquista de la tierra prometida de Canaán. Pero nuestro líder en la iglesia es también Yeshua, Jesús, nuestro líder. Jesucristo es nuestro Josué espiritual. El nombre en hebreo y el nombre de Jesús es exactamente el mismo. Esto es lo que lleva al apóstol Pablo a decir allí en Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 15, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Este es nuestro comandante. Este es nuestro líder. Jesús derrotó al enemigo de la iglesia y de tu vida en la cruz. Jesús nos dio una nueva vida con Él, que no es una vida de derrota, no es una vida para estar con la cabeza gacha, no es una vida para sentirnos refundidos, es una vida para vivirla en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en Cristo Jesús. Este es el líder en la batalla en la que estamos involucrados contra Satanás y sus demonios. La segunda cosa tiene que ver con el enemigo en la batalla. El enemigo en la batalla. En la conquista de la victoria como iglesia enfrentamos a un enemigo poderoso. Satanás no es chiste. Los demonios no son muñequitos colorados con cola en punta de flecha y un tridente en la mano. No, los demonios no son caricaturas. Los demonios y su jefe, Satanás, son un enemigo de cuidado.
De hecho, Satanás, su nombre significa el engañador y es un maestro en el arte de la mentira y el engaño. Sus armas preferidas son precisamente el engaño y la inyección de pasividad, de quietismo en los creyentes, que se la pasan revoleando los ojos, mirando el cielo, mientras Satanás les hace desastres en la tierra sin que lo perciban. Su objetivo fundamental no es impedir del todo la conquista, porque él sabe que ya está derrotado por Cristo en la cruz, pero sí permitirnos solo una conquista parcial. Un culto de victoria acá, algún congresito inspiracional allá, alguna lagrimita de emoción por otro lado, alguna sensación de que logré por fin deshacerme de este vicio que me molestaba por un tiempo. Todo parcial, todo de momento, que nos hace sentir como que ya llegamos, como que ya poseemos la tierra, como que ya la conquistamos. Y son todos engaños del diablo. Israel, y este fue su pecado, no poseyó toda la tierra. Este es el testimonio bíblico. Y esta fue su derrota, su vergüenza y su problema a través de los siglos. No poseyó toda la tierra. El libro de Jueces presenta un cuadro lastimoso. Versículo 19, versículo 21, 27, 28, capítulo 2, versículo 12. Miren, se los leo porque es el testimonio de la falta de una conquista total y completa como era la voluntad de Dios, de una posesión parcial de la bendición de Dios en lugar de total. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en la llanura, que era la parte más rica, más fértil de la tierra. Porque esa gente contaba con carros de hierro, una tecnología más sofisticada. Los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Es decir, se cargaron a los cananeos durante siglos. Los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betseán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor y Bleam ni Meguido con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Díganme, ¿esto es victoria o es derrota? La victoria es victoria completa. Y si no es victoria completa, si al enemigo no lo aplastamos bajo nuestros pies, es derrota. Porque ese enemigo a la corta o a la larga te salta encima otra vez. Y Jueces, en capítulo 2, 12 dice, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. En otras palabras, tiraron el boomerang, y el boomerang pegó la vuelta y se la dio en la nuca. Miren, hermanos, vos podés ser un creyente y confesar a Cristo, leer la Biblia todos los días, dar el diezmo, venir a los cultos cuando se puede y ser fiel en muchas otras cosas. Pero si no hay victoria completa en tu vida, Satanás se va a seguir haciendo un picnic con vos. Vas a seguir como cualquier incrédulo en algún área, en algún aspecto. Vos podés haber pasado 20 años en tu vida cristiana y tratando de ser fiel en muchas cosas, pero en esos 20 años continuaste cayendo en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado. Entonces no hay victoria. Hay un proceso de santificación comenzado
pero que nunca se termina. Que nunca te da la sensación de decir, gloria al Señor, estoy viviendo como Caleb, sentado cómodamente en los muros de Hebrón, que conquistó de manera total, porque dice el texto bíblico que los echó de allí a los hijos de Anac, a los anaseos. Y hasta que no vivas ese tipo de experiencia, vas a estar involucrado en este combate interminable contra Satanás y con todas sus fuerzas. La conquista de la victoria en la conquista de la victoria como iglesia, contamos con un líder victorioso sobre el enemigo, Jesucristo. No dejó nada por hacer. La obra fue completa. Lo que Él hizo en la cruz no dejó ningún resquicio, lo derrotó a Satanás, dice el testimonio bíblico. Su poder y autoridad sobre el enemigo también son nuestros. En Juan 14, 12 dice el Señor, ciertamente, en serio, de verdad les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará y aún mayores hará porque yo vuelvo al Padre. ¿Vos lo crees esto? Y si lo crees, ¿por qué no lo vivís? ¿Por qué no lo traducís en acción? ¿Por qué tus obras terminan siendo un chiste delante de Satanás? ¿Por qué el diablo y sus demonios te pasan por encima una y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Cuándo te vas a decidir a tomar en serio la palabra del Señor y a vivir conforme a esas palabras? Obras mayores que estas harán. Si Él derrotó a Satanás, vos podés más que derrotarlo en su nombre. Su victoria sobre el enemigo nos pertenece. Es nuestra. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, lo que Dios nos ha entregado en Cristo es algo maravilloso. Y este es el botín en la batalla. Lo que Dios nos ha entregado en Cristo debe ser tomado y poseído por la iglesia. Para apropiarnos de este botín, contamos con tres cosas. Por un lado, contamos con una orden. Mateo 28, 18 al 20, hay que tenerlo en cuenta y muy seriamente. Contamos con una armadura, como vamos a ver más adelante, en Efesios 6, versículos 13 al 17. Y contamos con una estrategia que es la que encontramos en 2 Corintios capítulo 10, versículos 13 y 4, que dicen, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que vienen o tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué te parece? Una segunda cosa a tomar en cuenta es el desafío al creyente. El desafío al creyente es poseer la tierra interior. Si el desafío a la iglesia es poseer la tierra exterior, el desafío al creyente es poseer la tierra interior. En el plano de la lucha personal por vivir la vida cristiana victoriosa, hay tres cosas a tomar en cuenta. Primero, la victoria de Jesús. Nuestro Josué ha roto la autoridad del maligno sobre nosotros. La palabra de Dios nos dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La libertad que tenemos en Cristo es la base de nuestra victoria personal.
la victoria de Jesús. El segundo elemento son las obras del maligno y hay que tenerlas en cuenta. A pesar de la victoria que tenemos en Cristo, el maligno continúa batallando de manera artera en algunos terrenos particulares de nuestra vida personal. Las áreas personales en las que el maligno continúa operando son la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo. Vean ustedes esto, que mayormente, por cierto, el cuerpo es un campo de batalla bastante evidente, porque lo vemos, lo tocamos, lo sentimos, lo percibimos, pero el alma, que es el centro de la mente, las emociones y la voluntad, es el lugar donde trabajan a fondo los demonios en la vida de un creyente. Pero la tercera cosa, además de la victoria de Jesús y las obras del maligno que tenemos que tener presente, está el principio de la fe. La victoria de Cristo sobre el enemigo demanda que lo que ha sido conquistado, como ya dijimos, sea apropiado por nosotros. La salvación que nos ha sido dada, la salvación que tenemos en Cristo, nos ha sido dada bajo el principio de la fe y debe operar bajo el mismo principio de fe. Por medio de la fe, la autoridad de Dios se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Mediante el ejercicio de la fe, las obras del enemigo deben ser destruidas, su control desarticulado y su presencia expulsada de la vida del creyente. La aplicación del principio de la fe es la clave para nuestra victoria sobre el pecado, la carne, el mundo y, por cierto, Satanás. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4, el apóstol dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y ahí está la cuestión, nuestra fe. Concluyamos esta primera discusión en torno a los desafíos que tenemos por delante como iglesia y como creyentes en la batalla espiritual, señalando lo siguiente. Dios nos desafía como iglesia y como creyentes a poseer la tierra de nuestra victoria en Cristo. Pero este desafío no queda sin reacción por parte de Satanás. Él está empeñado en robar al cristiano lo que Dios ya le ha dado en Cristo. Él va a desafiar al creyente tanto como pueda y no baja la guardia y no deja de tirar dardos de manera constante contra nosotros. Por eso sus obras deben ser atacadas. No solo nos tenemos que defender de él, también tenemos que atacar al enemigo por medio de una fuerza superior a nuestros recursos humanos. Como vimos, la cruz es el punto clave de la derrota de Satanás. Cristo ahí lo molió a palos, ahí lo descabezó, lo derrotó de manera asombrosa. Allí nuestro Señor lo venció. Él es un enemigo derrotado. Métetelo en la cabeza. Satanás es un enemigo derrotado por Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que limpiar el campo de batalla. Ahora nosotros a este enemigo derrotado tenemos que sacarlo del medio. Él deja sus despojos en la tierra y si no retiramos la basura, esa basura vuelve otra vez
a activarse y a molestar y a perturbar y a tratar de mandarnos por tierra. No obstante, poseer la tierra de la bendición divina significa enfrentarse al enemigo y sus obras. No puede haber ningún tipo de compromiso en ningún área de nuestra vida en esta batalla. Basta que nos distraigamos, basta que miremos para otro lado, basta que canchereemos con que ya nosotros vivimos en la estratosfera danzando con ángeles y en otra dimensión para que el enemigo nos meta el hocico en el barro y nos vuelva a derrotar a pesar de la victoria que ya tenemos en Cristo. La tierra prometida debe ser conquistada en su totalidad. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, emociones, pensamiento, voluntad, sentimientos, etc. Y obviamente todo nuestro espíritu tienen que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la victoria de Cristo. Si no es así, no puede haber victoria. Si la tierra prometida y que nos dio Dios no es tomada en su totalidad, siempre va a haber un cananeo trayéndonos la vida imposible, molestando y quitándonos la alegría, el gozo de la salvación, perturbando nuestra comprensión de la palabra, llevándonos a la mentira, el error, el engaño y cuanta cosa demoníaca el enemigo inventa para estropear nuestra buena comunión con el Señor. La única manera de lograr tal conquista es estando dispuestos a luchar contra las obras del enemigo en todas las áreas de la vida personal y de la vida de la iglesia. Permíteme que cierre esta lección con una pregunta personal y colectiva. En lo personal, a vos te pregunto, hermano, hermana, ¿te estás apropiando de la tierra en el nombre de Jesús? De toda la tierra prometida, la bendición de Dios es maravillosamente abundante. Y es toda para vos. Él ya te la dio en Cristo. Apropiate de ella. No le dejes un gajo, una sola aceituna, un solo grano de uva al enemigo para que se aproveche. Y como iglesia, la aplicación es exactamente la misma. Unámonos en espíritu, en consenso, llenos del Espíritu Santo, para no dejarle en la vida de la comunidad de fe una sola rendija al enemigo para que venga a meter la cola trayendo división, desengaño, falsa doctrina, maestros falsos y la cantidad de porquería que por un pequeño agujerito, una mínima grieta, el enemigo puede meter adentro de la casa de Dios, adentro de su familia, la comunidad de fe. Nos vemos en la próxima lección. Hola a todos, bueno, qué clase espectacular que tuvimos, arrancamos la nueva materia, como decía Gonzalo al principio, que es más que guerra espiritual, sanidad espiritual, porque es una materia mucho más integral, mucho más abarcativa, y la verdad que el inicio fue espectacular. Bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los que están del otro lado, también, como siempre decimos, aprovechar este recreo, este break de 5 minutos para ir al baño, para recargar el agua para el mate, cambiar la yerba, lo que sea que estés tomando, desconectate ahí unos minutos nada más y ya arrancamos con la siguiente materia. Pero bueno, la verdad que la primera clase de la materia nueva de Pablo Deiros, bueno, termina de esta forma espectacular, ¿no? Qué lindo desafío, qué buena pregunta, saber si nos estamos apropiando de la tierra completa, ¿no? Muchas de estas, las palabras que mencionó
Pablo hoy, que son un poco desafiantes, ¿no? Porque me llevan a preguntarme mi propia vida. ¿Realmente me estoy apropiando de la tierra entera? ¿Estoy conviviendo con el enemigo tal vez en algún área de mi vida? ¿Estoy medio dejado atrás en resignación, en frustración, ¿no? Pero déjame decirte que todas estas preguntas y todos estos desafíos no están hechos desde un lugar para que uno se sienta culpable, sino todo lo contrario, es para despertar todo lo que está dormido, para que todos nosotros podamos vivir, disfrutar, aprovechar al máximo, como decía Pablo hoy al final de la clase, la bendición integral que Cristo ya ganó, ¿no? El resultado definitivo ya está asegurado y es la victoria. Vos, hermana, vos, hermana, ya sos más que vencedor, más que vencedora en Cristo, entonces ahora toca apropiarse de esa bendición, ¿no? Y porque más de que sea desafiante, por más de que sea difícil, por más de que requiera lucha, obviamente que vale la pena, ¿no? Y qué importante también es entender esto, ¿no? Lo que decía él, que el desafío es individual y también colectivo, ¿no? Como decía Josías, mezclando un poco, ¿no? lo maravilloso que vimos el martes pasado, los dones y lo que tiene que ser manifestado del Espíritu Santo, él decía, ¿no? ¿Cuántos saben que no es solamente para el templo, ¿no? Más allá de que a él le encanta manifestarse en medio de la iglesia, él quiere manifestarse afuera, ¿no? Y la tierra que tenemos que también conquistar de forma completa es afuera, ¿no? Son tus compañeros de trabajo, son tus compañeros de facultad, son tus familiares que el enemigo quiere tener bajo opresión y nosotros también estamos llamados a poseer esa tierra, ¿no? En el sentido integral. Así que bueno, quiero ahí aprovechar para saludar a los que están del otro lado, Graciela Pereira, ahí Dai Mandarini, bueno, los Arrochú, Robert Maida, Sandes, Betty Bolucio, Andre, bueno, saludamos a todos, muchos bendiciendo al pastor Pablo. La verdad que sí, tremenda enseñanza y, bueno, los que lo conocen a Pablo saben que, además de ser un tremendo pastor, bueno, una eminencia, es un muy buen docente, ¿no? Viendo la clase se pueden dar cuenta lo bien que se articula los conceptos, cómo ordena cada parte de la enseñanza. Así que vamos a estar con el pastor Pablo durante 8 clases, así que disfrutémoslo, aprovechémoslo, tomemos nota, apuntes, tratemos de si por alguna cuestión de fuerza mayor te perdés en alguna clase, mirala en la semana, aprovechar que queda subida en el canal de YouTube, porque la verdad que es una enseñanza espectacular. Y antes de pasar a la siguiente materia con el pastor Lutián, quiero reforzar nada más el anuncio que hacía Gonzalo al principio, para los tempraneros más que nada, y es que el domingo 19 de septiembre va a estar predicando el pastor Carlos en la iglesia, ¿no? ¿Por qué anunciamos esto? Más allá de que nos alegramos y que estemos preparados para ya disfrutar de su enseñanza, si vos tenías pensado venir este sábado, que va a estar predicando el sábado 11, pero vos no sos un habitué de los cultos de los sábados, más los domingos, entonces trata de darle prioridad este sábado a los adolescentes y jóvenes. El culto de los sábados está más orientado a ellos. El próximo fin de semana, el domingo 19, Carlos va a estar predicando en el culto el domingo, así que ahí vas a poder disfrutarlo, ahí vas a poder volver a escuchar un mensaje en vivo del pastor Carlos. Así que bueno, a ver, si por cuestiones de fuerza mayor solamente podés ir el sábado y no vas a poder ir el 19, ok, saca la entrada obviamente, pero si no, si vos sos más del domingo y el domingo 19 vas a poder ir, entonces dejá este espacio del sábado 11 a los adolescentes y jóvenes. Bueno, espero que se haya entendido el anuncio. Bueno, saludamos ahí también a Adriana Arias, Marcos de Lupí, a Zoila allá desde Perú. Bueno, muchas bendiciones a todos. Y ahora los dejamos con el pastor Mitian, que va a estar dando esta materia, esta masterclass, va a ser 3 clases, acerca del carácter del cristiano, el carácter de Cristo. Otra materia fundamental, ¿no? Ya hemos hablado mucho acerca de esto, que para poder ser ministros óptimos, ministros que fluyen en el Espíritu en excelencia, no solamente tenemos que aprender a administrar, sino que también nuestro carácter tiene que ser moldeado conforme al carácter de Cristo, así que esta masterclass viene espectacular para eso. Así que bueno, nos dejamos con el pastor Mitian, que Dios los bendiga mucho y nos vemos después en el Lama.
la gracia del Señor, hoy comenzamos esta serie de 3 episodios sobre el tema formación de carácter. Esto que voy a compartir en estos 3 episodios está basado en el libro Formación de Carácter, que muchos de ustedes ya lo deben tener, y el que no lo tiene lo puede también adquirir. Desde antes de la creación del universo, Dios se propuso tener una familia eterna de muchos hijos semejantes a Jesús. Esto es lo que nos revela la epístola a los Efesios en forma clara, amplia, plena. De acuerdo a esta revelación, hay 3 palabras que sintetizan los 3 grandes objetivos de Dios: unidad, cantidad y calidad. Y estos, como nosotros somos siervos de Dios, siervas de Dios, colaboradores de Dios en su gran tarea y empresa en nuestra misión, estos deben ser los 3 grandes objetivos de nuestro ministerio. Entonces, resumiendo esto, el proyecto eterno de Dios es tener una familia, eso es unidad, de muchos hijos, esto es cantidad, semejantes a Jesús, esto es calidad. Dios quiere cantidad, Él no quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos, pero con calidad y en unidad. Una sola familia, una sola iglesia. Nuestro gran desafío hoy es crecer en estas 3 dimensiones que hemos señalado. Este tema, formación de carácter, obviamente tiene que ver con la calidad, pero indirectamente la calidad potenciará la unidad y también la calidad potenciará la cantidad. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, Jesucristo vendrá a buscar una sola iglesia, gloriosa, santa y multitudinaria. Esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, los versículos 26 y 27. También en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo habla de una iglesia edificada con oro, plata y piedras preciosas. Otra vez esto habla de calidad. Y en términos prácticos, esto, oro, plata, piedras preciosas, significa una iglesia formada por familias unidas que viven en paz y armonía. Matrimonios que conviven en amor y fidelidad al pacto matrimonial. Maridos sabios y amables. Esposas sujetas con un carácter amable y apacible, hijos respetuosos y obedientes, jóvenes que saben esperar en santidad sexual hasta el día de su casamiento, ancianos honorables y respetados por la generación joven, hijos criados en el amor y en el temor de Dios,
trabajadores responsables, diligentes y fieles que siempre dicen la verdad, mujeres virtuosas, felices y llenas de buenas obras. Una iglesia gloriosa significa un pueblo diferente, muy diferente a la sociedad actual. Significa un pueblo formado por discípulos que aprenden a ser humildes, pacientes, amables, generosos, sinceros, buenos, alegres, honestos. Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus pecados, obedecer, sujetarse a las autoridades, pagar los impuestos. Hombres y mujeres que confían en Dios, que aman a su prójimo como a sí mismo, que ayudan a los demás, que lloran con los que lloran, que se alegran con los que están felices y que se hacen uno con sus hermanos. Discípulos que devuelven bien por mal, que soportan la injusticia, que dan gracias a Dios siempre y por todo, que vencen la tentación, que viven en la alegría del Señor, que oran sin cesar, que dan testimonio de Jesús, que hacen discípulos, predican el Evangelio, que ponen su dinero y sus bienes para servir a sus hermanos y a los necesitados. Y sobre todas las cosas, son aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Todo esto tiene que ver con nuestro carácter. De allí surge este estudio sobre formación de carácter. Nuestro estudio se divide en dos partes. La primera parte, vamos a hablar del carácter de un cristiano. Y eso es lo que voy a compartir hoy en este primer episodio. La segunda parte, vamos a hablar sobre los principales factores que inciden en la formación del carácter. Y esto es lo que voy a compartir en los próximos 2 episodios. Así que iniciamos con la primera parte, el carácter de un cristiano. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es el carácter? El carácter es la forma de ser de una persona. Es la suma de todos sus rasgos, tal como lo evidencia su conducta, su comportamiento. El carácter es la integración de todas las virtudes y defectos morales de la persona. El carácter se da a conocer principalmente en la convivencia familiar, en el área laboral, en las relaciones interpersonales, frente a los que nos tratan mal, frente a los que nos tratan bien, y en el cumplimiento de nuestros deberes y compromisos. Pero lo más profundo de nuestro carácter se conoce cuando estamos bajo presión. Por ejemplo, ¿cómo actuamos cuando nos encontramos ante una situación difícil? ¿Cómo reaccionamos ante la prueba, la tentación
o la agresión de otras personas? ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad, el infortunio o ante aquellas personas que son difíciles de soportar? ¿Cómo reaccionamos cuando nos tratan injustamente? Es justo allí donde se manifiesta nuestro carácter de un modo más profundo. Quiero hacer una distinción, una explicación entre carácter y personalidad. Existe una diferencia en el uso de los términos carácter y personalidad. Aunque la definición de cada uno de estos términos es un tanto arbitraria, voy a aludir al uso más frecuente de estos términos. El término carácter, en general, se usa para referirse a los aspectos de nuestra forma de ser que tienen que ver con virtudes y defectos morales. Es decir, aquello que está bien o que está mal en nosotros, en nuestra forma de ser o de comportarnos. El carácter tiene que ver con el aspecto moral. En cambio, el término personalidad en general se usa para hacer referencia a aquella forma de ser que resulta moralmente neutra, ni buena ni mala. Se trata de la individualidad de cada uno de nosotros, de la manera particular en la que Dios nos ha hecho, nos ha creado. Entonces, cuando hablamos de personalidad, nos referimos a las características propias de cada ser humano que no necesitan ser modificadas. Sin embargo, al hablar de carácter, nos referimos a virtudes y defectos de cada uno. Las virtudes se deben afirmar, mejorar, santificar, y los defectos se deben corregir y eliminar. ¿Cómo podemos distinguir los rasgos de carácter de las características propias de la personalidad? Bueno, es muy sencillo. Todos aquellos rasgos de carácter que la palabra de Dios reprueba en nosotros deben ser corregidos. Tenemos que modificar en nosotros todo lo que no se conforma a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Y a la vez debemos crecer hasta llegar a alcanzar todas las virtudes del carácter de Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos estar siempre gozosos. Es un mandamiento de Dios para todos. Entonces uno no puede decir, bueno, yo soy así, soy depresivo por naturaleza, esta es mi forma de ser. Tu manera de ser debe cambiar hasta que seas conformado a lo que enseña la palabra de Dios. Otro podría decir, bueno, yo soy un hombre o una mujer nervioso, nerviosa, ya me conocen, tienen que aceptarme como soy. Pero la palabra de Dios no aprueba la ira o esa forma que decimos de actuar con nervios y con cólera.
tiene que ser corregido. Pasemos a otra pregunta. ¿Cómo se forma el carácter de una persona? También es sencillo. Si un individuo repite una misma acción muchas veces, se le hace un hábito. Y si ese hábito tiene que ver con una conducta moral, es decir, buena o mala, llega a consolidarse como un rasgo de carácter. Estudiando la Biblia, yo encontré más de 100 rasgos de carácter. Estos pueden ser positivos o negativos. Es decir, puede tratarse de virtudes morales como la sinceridad, es una virtud. La amabilidad es otra virtud. La humildad, la generosidad. O pueden tratarse de defectos como la falsedad, el enojo, la soberbia, el egoísmo y otros. Si una persona desde niño aprende a mentir, lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces, se transformó en una persona mentirosa. Ya ese defecto se estableció en su carácter. Por el contrario, si una persona dice la verdad siempre, una vez, 10 veces, 100 veces, se volvió una persona sincera. El carácter de una persona comienza a formarse en su niñez. En cada circunstancia en que el niño realiza una acción o tiene una determinada reacción, al repetir esa conducta una y otra vez, se va formando en él un hábito, un rasgo de su carácter. De este modo se va construyendo su forma de ser, bien o mal. Si un niño repite una determinada mala conducta una vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces, y sus padres no lo corrigen, se convierte en un hábito, un rasgo negativo de carácter. Entonces, la reiteración de un acto se vuelve un hábito, un rasgo del carácter. Y la suma de todos nuestros rasgos conforma nuestro carácter. Veamos un poco ahora cuál es la responsabilidad de la Iglesia en este tema. Empecemos por el país. Cada país cuenta con cientos y miles de escuelas, universidades, institutos, academias, para enseñar una variedad de materias y carreras, idiomas, ingeniería, medicina, música, relaciones públicas, arte, tantas cosas. Y esto es bueno para un país. Pero lamentablemente no existe en nuestro país una sola escuela o universidad que enseñe formación del carácter. No hay ninguna escuela que enseñe a vivir. ¿En qué escuela o universidad podemos matricularnos para aprender a ser un buen marido o un buen padre de familia o una buena madre o una buena esposa?
No hay. Ante este cuadro, hoy más que nunca se necesita tener una acción intencional e inteligente orientada a la formación del carácter de los niños y jóvenes y a la transformación del carácter de los adultos. Hay que comenzar desde pequeño y hay que seguir durante la juventud y aún en los adultos cuando se convierten y vuelven al Señor. El hogar debe ser la principal escuela de formación de carácter. Y secundando a las familias debe estar la iglesia. Solo con reuniones congregacionales no se alcanza este objetivo. Se hace indispensable el discipulado personal y en pequeños grupos. La principal labor pastoral debe enfocarse a que cada miembro de la iglesia sea un verdadero discípulo. Que cada discípulo tenga un discipulador, uno que le enseñe, que le ayude, que se ocupe personalmente de adoctrinarlo y formarlo de un modo personal y en pequeños grupos de discipulado. ¿Qué es el discipulado? Básicamente se trata del ministerio orientado a la formación de la conducta y consecuentemente del carácter de los nuevos discípulos. El propósito de este libro, del cual les hablé al principio, es ser una herramienta tanto para la formación de nuestro propio carácter como para la formación del carácter de nuestros hijos y discípulos en el Señor. Y de los muchos que el Señor vaya añadiendo a su iglesia, porque la gente viene, se convierte y muchos vienen de hogares destruidos, sin ejemplos, sin una buena formación en la familia. Cada nación será transformada en la medida en que el carácter de cada uno de sus habitantes sea transformado. Y ahora quiero referirme y hacer una síntesis. ¿Cuál es la gran síntesis que resume todas las virtudes del carácter cristiano? Lo digo con una frase breve. La síntesis es esta: ser como Jesús. Esto significa que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2:5. Otras versiones lo traducen tener la misma actitud que tuvo Cristo. Ser como Cristo significa también tener la mente de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16. Ser como Cristo significa andar como Él anduvo, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6. Andar como Él anduvo significa actuar como Cristo, comportarnos como Cristo, que nuestra conducta imite a la conducta de Cristo. Debemos ser como Cristo para pensar como Cristo, sentir como Cristo, a fin de vivir o andar como Él anduvo. Y aquí tenemos los dos ejes: ser y hacer, carácter y conducta. Ser es la esencia
y la conducta es la consecuencia. Bueno, pasamos ahora a la primera descripción del carácter cristiano. Y esto lo hizo Jesús en su primera cátedra pública, conocida como el Sermón del Monte. Y Mateo lo registra a partir del capítulo 5, sigue en el capítulo 6 y 7 de su Evangelio. Allí comienza diciendo que Jesús reunió a sus discípulos, subió al monte y comenzó a enseñarles. Y vino la multitud y comenzó a enseñarles. En realidad, en vez de sermón del monte, tendríamos que llamarlo la doctrina de Cristo, que en griego se usa una palabra que es didaqué. Es la doctrina de Cristo. La doctrina no tiene que ver con teología, sino con aquellas enseñanzas que tocan el carácter y la conducta. Así que Jesús, con sus discípulos, en su primera cátedra pública, lección número 1, les habló del carácter, conocido como las bienaventuranzas. Y está en Mateo 5, versículos 3 al 12. En ellas se describen 8 rasgos de carácter. Jesús comienza a decir así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu significa, en otros términos, humildad. Bienaventurados los humildes. Esta es la primera virtud que debe tener todo discípulo de Cristo. Es como la piedra fundamental sobre el cual se construye el carácter. Sigue diciendo Jesús en el versículo 4, Mateo 5, estamos, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se refiere a los que lloran por autocompasión, sino los que son sensibles y lloran con los que lloran. Son solidarios, tienen empatía con el que sufre, o lloran arrepentidos por sus pecados delante de Dios, o lloran conmovidos al contemplar y conocer el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Versículo 5 sigue diciendo Jesús: bienaventurados los mansos. Qué rasgo maravilloso. Habiendo renunciado a la rebeldía de la vida anterior, ahora el discípulo es manso, se sujeta a Cristo y le obedece. El que es manso acepta con paz las adversidades en la vida. Tiene paz en su corazón, no es violento, es manso, obediente. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que lo que más anhelan en su vida es ser justos, santos como su Maestro. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Son los que aman y ayudan al necesitado, perdonan al que les ofende, devuelven bien por mal, tienen misericordia de aquel que está sufriendo y le sirven y le ayudan.
El versículo siguiente, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Son los que se han arrepentido y confesado sus pecados. Han sido lavados por la sangre de Cristo. Y ahora en su corazón tienen buenos pensamientos, sanas intenciones para con los demás. Tienen un corazón limpio, sano. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Es lo contrario del peleador, del rencilloso. El pacificador perdona a aquel que le ofende. Cede, sabe perder. Es un instrumento de paz entre los hombres. Pacificador. Y finalmente la última y octava bienaventuranza dice Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y cuando son perseguidos, dice Jesús, que se alegren, que se gocen. Entonces es aquel que reacciona con alegría cuando es vituperado, menospreciado, perseguido por causa de Cristo. Así describe Jesús el cuadro de un hombre perfecto. Y el único que reúne la totalidad de estas virtudes es Jesús. Jesús ahora está en nosotros por el Espíritu Santo. Y Él quiere y puede transformar nuestro carácter desde nuestro interior para que lleguemos a ser como Él. Bueno, quiero también referirme o hacer esta pregunta. ¿Cuál es la mayor de todas las virtudes? La mayor virtud de carácter tiene correlato con los dos mandamientos principales que Jesús nos enseñó. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es el primero y el mayor de todos los mandamientos. Por lo tanto, es la mayor virtud que debemos tener en nuestras vidas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el segundo gran mandamiento y debe constituir la principal virtud de carácter en todas nuestras relaciones interpersonales, con los miembros de la familia, con los compañeros de trabajo o de estudio, con los hermanos de la iglesia, con los conocidos o con los desconocidos, con el que nos trata bien y con el que nos trata mal. Pablo hace una descripción maravillosa y muy práctica del amor en 1 Corintios capítulo 13, los versículos 4 hasta el 8, y se refiere justamente a las relaciones interpersonales. Dice así: el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso, ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta, ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará
de existir. Qué maravilloso, ¿no? En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, como ya no vivo yo, sino Cristo en mí, el que ama con esta calidad de amor no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Cristo en mí es paciente para con todos y amable. Cristo en mí todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La principal expresión práctica de amor al prójimo es el servicio. El egoísta quiere que lo sirvan. El que ama sirve a los demás. El servicio es la virtud resultante de la combinación de otras dos virtudes: amor y humildad. Debemos servir con alegría y paz, con fe y paciencia, en todo momento, con la satisfacción de saber que estamos agradando a Dios. No hay nada que nos asemeje más a Cristo que servir con amor a nuestro prójimo. Y lo importante es servirlo con alegría, con una sonrisa que nace desde nuestro corazón. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.